Muy buenos días, compañeros y docente. En el día de hoy mi grupo está conformado por la señorita Nicole Guerrero, Cheraldi Domínguez, Scarlin Gutiérrez y mi persona quien les habla, John Estrada. Venimos a socializarles sobre las sociedades limitadas. Yo vengo a hablarles sobre la administración y la junta de socios. Primeramente, la administración de una sociedad limitada está en manos de uno o varios gerentes. Estos gerentes pueden ser socios de la misma sociedad o personas externas que los socios designen. El papel del gerente es fundamental debido a que es quien representa legalmente a la empresa y es así quien ejecuta todas las decisiones importantes que se tomen dentro de la junta de socios. Se refiere así al conjunto de normas, órganos y funciones encargadas de dirigir, representar y así tomar las decisiones más relevantes en una empresa. En conclusión, la administración de una sociedad limitada es flexible, es decir, que se adapta al número de socios y a lo que fijen los estatutos, pero siempre debe garantizar buena gestión, cumplimiento legal y defensa de los intereses de los socios. También quiero socializarles, sobre la junta de socios, que esta es la máxima autoridad de la sociedad. ¿Cómo así? Es la encargada de aprobar los temas más importantes, tales como los balances, las utilidades, las reformas estatutarias o la disolución de la sociedad. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Nicole Guerrero y en el día de hoy les voy a estar explicando un poco sobre la Constitución, algunos aspectos legales y la disolución de una sociedad limitada en Colombia. Empecemos diciendo que una sociedad de responsabilidad limitada en Colombia se constituye de dos formas. La primera, que es la normal, es mediante una escritura pública ante un notario, y luego esta la debemos inscribir en un registro mercantil de la Cámara de Comercio según corresponda a la actividad. La segunda vendría siendo un caso aparte porque tiene unos requisitos en el que podemos hacerlo por medio de un documento privado siempre y cuando cumple con la ley 1014 de 2006 en el artículo 22, en el que tiene que tener un máximo de 10 trabajadores y unos activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. En todo caso, lo primero que debemos hacer es contratar un abogado para que nos ayude en la creación de la sociedad y para que cumpla los requisitos para su creación. Los socios deben redactar los estatutos sociales de la empresa que se incorporarán posteriormente a la escritura pública de la Constitución. Ahora, los pasos para hacer el registro de esta. En primera instancia debemos diligenciar el formulario de registro único empresarial, el cual debe llevar la firma del representante legal de la sociedad limitada. Segundo, tenemos que solicitar y diligenciar el anexo tributario con la firma del representante legal. Tercero, tenemos que anexar una copia de la escritura pública de la Constitución de la sociedad, en la cual debe ir tanto los nombres completos de los socios de la sociedad comercial con su respectivo número de identificación. En caso de que sean personas jurídicas, deben anexar el NID de cada uno. La denominación o razón social de la sociedad ilimitada, mediante el cual se deja claro si es una sociedad colectiva, limitada, en comandita, simple o por acciones o si es anónima.
Y después tenemos que indicar el domicilio principal, es decir, la ciudad o municipio donde nos vamos a establecer como sociedad. Además de eso, tenemos que anexar la vigencia o término de duración de la sociedad, los objetivos sociales y actividades que vamos a desarrollar, el capital social, la distribución entre los socios, y en esto también tenemos que indicar las formas como van a ser pagadas: dinero, industria, especie, etc. También la representación legal y los nombramientos. Y cuando se aporten a la sociedad activos tales como bienes inmuebles, deberá inscribirse a la escritura en el registro de instrumentos públicos del lugar de ubicación del inmueble. Además de eso, los representantes legales, miembros de junta directiva y los revisores fiscales deben realizar una carta de aceptación en el cargo donde se deberá indicar el número de documento de identificación de cada uno. Además de esto, ahora la disolución de cada sociedad se debe acordar por la mayoría de los socios en una junta general. Ahora, en cuanto a la disolución por causas legales en Colombia, podemos nombrar 6. La primera, que es la que está aquí, es la conclusión del objeto por el que se constituyó la empresa, es decir, ya la empresa logró la principal razón por la que se creó. La segunda puede ser que el fin social por el que fue creada es imposible de cumplir. La tercera vendría siendo que los órganos sociales están paralizados y esto imposibilita el funcionamiento de la empresa. La 4 puede ser que se reduzca el patrimonio neto a una cantidad muchísimo inferior a la mitad del capital social. Como quinto, podemos decir que la reducción del capital social se dé y esté muy por debajo del mínimo legal. Y por último, también se pueden establecer otras causas para la terminación de esta, siempre y cuando estén en los estatutos sociales. Muchas gracias. Hola, soy Scarlyn Gutiérrez y hoy vengo a presentar la capital de una sociedad limitada y las siglas de una sociedad limitada. La capital de una sociedad limitada se divide en cuotas de igual valor y cada socio participa de acuerdo con las cuotas que haya adquirido. Una característica importante es que este capital debe pagarse en su totalidad desde el momento de la constitución, es decir, no se puede diferir el pago. A diferencia de las sociedades anónimas, aquí no existen acciones, sino cuotas sociales y estas no se pueden negociar libremente sin la autorización de los demás socios. La sigla toda sociedad limitada debe identificarse con una sigla específica al final de su nombre. Obligatoriedad. La denominación social siempre debe llevar la palabra limitada o su abreviatura, que es LTDA. Función de la sigla. La inclusión de esta palabra no es solo un requisito formal, sino también una advertencia legal o terceros. Sirve para cualquier persona que tenga vínculos comerciales con la sociedad, sepa que los socios solo responden hasta el valor de su aporte. Protección legal. Si la sociedad no incluye
la sigla en su razón social, se entiende que los socios responden de manera solidaria e ilimitada, lo cual elimina la característica de responsabilidad limitada. En resumen, el capital en una sociedad limitada es cerrado. Números de socios. La sociedad limitada necesita un mínimo de 2 socios para constituirse y puede tener hasta un máximo de 25 socios. Esta limitación la diferencia de otros tipos de sociedades como la anónima, puede tener un número mucho más grande de accionistas. El rango de socios es la limitada, garantiza que se mantenga un carácter más cerrado y familiar. En primer lugar, para que exista una sociedad limitada debe haber al menos un socio. En este caso se denomina sociedad limitada unipersonal, lo cual significa que una persona, ya sea física o jurídica, puede constituir y ser titular de toda la sociedad. En esta figura ha adquirido importancia porque permite a pequeños emprendedores, profesionales o empresas filiales operar bajo el régimen de responsabilidad limitada, protegiendo su patrimonio personal frente a las deudas sociales. En cuanto al máximo, la legislación mercantil tradicional en muchos países de habla hispana, especialmente en España y gran parte de América Latina, ha establecido un límite de 50 socios para las sociedades limitadas. Esto significa que una sociedad limitada no puede tener más de 50 principiantes, y si por algún motivo se supera este número, la sociedad estaría obligada a transformarse en otro tipo de sociedad, habitualmente en una sociedad anónima, que admite un número delimitado de accionistas. Responsabilidad. La responsabilidad de los socios en una sociedad limitada se encuentra restringida únicamente al monto de sus aportes. Esto significa que si la sociedad tiene deudas o compromisos económicos, los socios no deben responder con su patrimonio personal, sino únicamente con el dinero que aportaron al capital social. Esta característica brinda seguridad y es una de las principales ventajas de este tipo de sociedad frente a los negocios individuales.